Algunas envenenaban, otras desmembraban, todas mataban con frialdad. Hoy en Delitos Virales, las 10 mujeres más letales de la historia. Puesto número 10. ¿Conoces a Christine y Léa Papin? Francia. El crimen de las hermanas Papin conmocionó a Francia en 1933. Trabajaban como sirvientas en la casa de la familia Lancelin, en Le Mans. Una noche, en un aparente brote de furia, atacaron a su patrona y su hija. Las golpearon con un martillo, las apuñalaron y les arrancaron los ojos con las manos. Las víctimas quedaron irreconocibles. Cuando la policía llegó, las encontró abrazadas en la cama, en estado de shock. El crimen se convirtió en un símbolo del conflicto entre clases sociales, del aislamiento mental y del sufrimiento reprimido. Fue analizado por psiquiatras, sociólogos y escritores. Christine fue sentenciada a cadena perpetua y murió en prisión. Léa recibió una pena menor y fue liberada años después. Su historia sigue despertando debates sobre la salud mental, el abuso laboral y la alienación social. Puesto número 9. ¿Conoces a Griselda Blanco? Colombia EU. Griselda Blanco no solo fue una narcotraficante, fue pionera del cartel de Medellín y una figura temida en el submundo criminal. Apodada la Viuda Negra, fue responsable de importar toneladas de cocaína a Estados Unidos durante los años 70 y 80. Se la vinculó con más de 200 asesinatos, muchos de ellos ejecuciones ordenadas personalmente. Tenía su propio escuadrón de sicarios y no dudaba en mandar a matar por traición, negocios mal cerrados o incluso capricho. Fue arrestada y cumplió tiempo en una cárcel estadounidense. Deportada a Colombia, vivió en bajo perfil hasta que fue asesinada a tiros frente a una carnicería en Medellín en 2012. Su figura ha sido retratada en series como Griselda y continúa siendo símbolo del poder femenino en el mundo del crimen organizado. Puesto número 8. ¿Conoces a Mira Hindley? Reino Unido. Mira Hindley y su pareja Ian Brady cometieron una de las peores atrocidades en la historia del Reino Unido. A mediados de los años 60, secuestraron, torturaron, violaron y asesinaron a 5 niños. Los llevaban a su casa, donde grababan los abusos y posteriormente enterraban los cuerpos en los páramos de Saddleworth Moor. Las cintas encontradas mostraban la participación activa de Myra. Su imagen, una joven rubia con expresión fría, se convirtió en símbolo del mal. Durante el juicio mostró poca emoción. Fue condenada a cadena perpetua. Pidió libertad condicional varias veces, pero siempre fue rechazada. Murió en prisión en 2002. Hasta hoy, su nombre es sinónimo de crueldad y traición en Reino Unido. Puesto número 7. ¿Conoces a Juana Barraza? México. Juana Barraza tenía una doble vida. Por un lado, era luchadora profesional, conocida como la Dama del Silencio. Por otro, era la infame Mataviejitas, asesina de mujeres de la tercera edad. Entre 1998 y 2006, mató a al menos 17 ancianas, aunque se sospecha que fueron más de 40. Su modus operandi consistía en ganarse la confianza de sus víctimas, entrar a sus casas y estrangularlas, a menudo con objetos personales. Después robaba y huía. Se cree que su odio hacia las ancianas venía del abuso de su madre, que la vendió a un hombre a cambio de alcohol. Fue capturada en 2006 y condenada a 759 años de prisión. Su historia destapó la negligencia de las autoridades mexicanas, que durante años negaron la existencia de un asesino serial activo. Puesto número 6. ¿Conoces a Karla Homolka? Canadá. Aparentemente era una joven amable y encantadora, pero junto a su esposo, Paul Bernardo, Karla Homolka se convirtió en parte de una de las parejas criminales más crueles del siglo XX. Participaron en las violaciones y asesinatos de al menos 3 adolescentes, entre ellas la propia hermana de Karla, Tammy. Las víctimas eran drogadas, abusadas, filmadas y finalmente asesinadas. Karla no solo ayudaba, era partícipe activa. Cuando fueron arrestados, Karla hizo un trato con la fiscalía. Testificar contra Bernardo a cambio de una sentencia menor. El acuerdo causó indignación pública cuando aparecieron los videos donde se veía su complicidad. Cumplió solo 12 años de prisión. Hoy vive bajo otra identidad. En Canadá su nombre aún genera furia.
y su caso es uno de los más controversiales en la historia criminal del país. Puesto número 5. ¿Conoces a Dagmar Overby? Dinamarca. Dagmar Overby vivía en Copenhague y a primera vista era una mujer corriente que ofrecía ayuda a madres solteras en dificultades. Pero entre 1913 y 1920, su casa se convirtió en una fosa común. Dagmar prometía encontrar hogares adoptivos para los bebés no deseados, pero lo que hacía era matarlos. Los estrangulaba, quemaba o dejaba morir lentamente. Ocultaba los cuerpos en maletas, sótanos o chimeneas. Se descubrió su red de asesinatos cuando una madre exigió ver a su hijo y la policía investigó. Se le probaron 15 asesinatos, aunque la cifra real podría ser mucho mayor. Fue condenada a muerte, pero su sentencia fue conmutada a cadena perpetua. Murió en prisión. Su caso estremeció a Dinamarca y marcó un antes y un después en la regulación de la adopción y la protección de menores. Puesto número 4. ¿Conoces a Belle Gunness? Estados Unidos. Belle Gunness parecía una mujer común. Emigró desde Noruega a Estados Unidos a fines del siglo XIX y construyó una vida en Indiana. Pero detrás de su imagen de granjera viuda y madre, se escondía una mente asesina calculadora. Comenzó matando a sus esposos para cobrar los seguros. Luego publicó anuncios en periódicos buscando pretendientes con estabilidad económica. Cuando llegaban, los seducía, los envenenaba o golpeaba hasta la muerte y enterraba los cuerpos en su granja. También asesinó a sus propios hijos y empleados. Se estima que mató a más de 40 personas. En 1908, su casa se incendió. Se hallaron restos humanos, pero nunca se pudo confirmar que uno fuera suyo. Muchos creen que fingió su muerte y huyó para comenzar de nuevo. Belle Gunness pasó a la historia como una de las asesinas más astutas y frías de Norteamérica. Puesto número 3. ¿Conoces a Aileen Wuornos? Estados Unidos. Aileen Wuornos no solo fue una asesina serial, también fue un símbolo de los márgenes sociales. Su vida fue una cadena interminable de abandono, abuso y violencia. Vivió en las calles desde joven y ejercía la prostitución para sobrevivir. En 1989, comenzó a asesinar a hombres que la contrataban. Usó una pistola calibre .22 y mató a 7 hombres en un periodo de un año. Su versión lo hizo en defensa propia, alegando intentos de violación. Pero las autopsias y el patrón de ejecución indicaban lo contrario. Fue arrestada en 1991 y durante el juicio se mostró emocionalmente inestable. Sus declaraciones eran erráticas y a veces delirantes. Fue sentenciada a muerte y ejecutada en 2002. Su historia fue llevada al cine en la película Monster, donde Charlize Theron interpretó su vida, mostrando su faceta humana detrás del monstruo que los medios retrataron. Aileen Wuornos sigue siendo una figura trágica y compleja que despierta tanto empatía como horror. Puesto número 2. ¿Conoces a Amelia Dyer? Reino Unido. En plena era victoriana, cuando las madres solteras eran condenadas socialmente y sin opciones para criar a sus hijos, Amelia Dyer se ofrecía como solución. Por una suma de dinero, adoptaba bebés prometiendo cuidarlos y darles un futuro. Pero su verdadero negocio era la muerte. Durante más de 30 años, esta enfermera asesinó sistemáticamente a los bebés que le eran confiados. Los estrangulaba con cintas, los asfixiaba o los envenenaba, y luego arrojaba sus cuerpos al río Támesis o los ocultaba en su casa. Su macabro modus operandi permaneció oculto durante décadas gracias a una red de mentiras y documentos falsos. Fue descubierta cuando un cuerpo fue hallado con una etiqueta con su nombre. Tras una breve investigación, confesó sus crímenes con escalofriante tranquilidad. Se estima que mató a más de 400 bebés, convirtiéndose en una de las peores asesinas seriales del Reino Unido. Fue ahorcada en 1896 y su caso sacudió al país entero, dando origen a reformas clave en las leyes de adopción y cuidado infantil. Puesto número 1. ¿Conoces a Elizabeth Bathory, Hungría? Nacida en 1560 en una de las familias nobles más poderosas de Hungría, Elizabeth Bathory creció rodeada de privilegios, pero también de violencia. Desde joven mostró señales de sadismo. A lo largo de su vida se ganó el apodo de la Condesa Sangrienta, por una razón:
Torturó y asesinó a centenares de mujeres jóvenes. Atraía a muchachas campesinas a su castillo de Chactice bajo promesas de empleo y bienestar. Allí, junto a un grupo de cómplices, las sometía a castigos horribles. Les arrancaba la piel, las mutilaba, las dejaba morir de frío e incluso, según relatos, se bañaba en su sangre buscando conservar su juventud. El número de víctimas podría superar las 600, aunque oficialmente solo se le probaron 80 asesinatos. Fue arrestada en 1610, pero su posición social la protegió de la ejecución. Fue emparedada viva en su propio castillo, donde murió 4 años después. Su leyenda ha inspirado historias de vampiros y películas de terror hasta el día de hoy. Estas mujeres marcaron la historia con sangre. Algunas fueron manipuladoras, otras actuaron por odio, y unas pocas simplemente disfrutaban del sufrimiento ajeno. Desde castillos medievales hasta calles modernas, sus crímenes demostraron que el mal no tiene género, pero todas dejaron una huella imborrable en el mundo del crimen. ¿Conocías alguna de ellas? ¿Cuál te impactó más? Suscríbete a Delitos Virales para más historias reales de crímenes, asesinos y conspiraciones. Y activa la campanita antes de que sea demasiado tarde.